Después de un motín quedaban muchas cabezas, muchos muertos, sangre derramada. Amanecieron salpicadas las paredes de sangre, rozando su espalda con la sábana, y le tocó un fierrazo en la espalda. Y salió herido. Se lo llevaron bien herido al hospital, porque allí los motines, pues entre otras cosas, era prender fuego para marcar territorio. O perteneces a un bando o perteneces a otro. Y me llevan al baño y Beto estaba ahí ahorcado. Nomás nos gritó el celador: ¡tírense al piso! Y todos al piso. ¿Para dónde corres? Es como un ratón en una cubeta de agua, en una cubeta, ¿ves? O sea, ¿para dónde corre el ratón? ¿Y para dónde corres en la cárcel? Situaciones como esta te provocan un estrés muy fuerte. Como habrás visto en los videos anteriores, nos centramos en la vida en prisión. Escuchaste las anécdotas de personas que pasaron tiempos privadas de la libertad. Hemos visto que se habla mucho de las situaciones extremas y negativas que se viven al estar dentro. La violencia entre bandos, el sufrimiento, los castigos. Pero el día de hoy hablaremos de un tema positivo de la mano de Fermín Casillas, que viene siendo la reinserción. La reinserción social, como su nombre lo dice, es el proceso por el cual los presos se integran de vuelta a la sociedad con el objetivo de que puedan llevar una vida positiva del lado de la productividad, respetando las leyes y así evitar la reincidencia. Para que esta sea efectiva es necesario que las instituciones carcelarias cumplan con ciertos aspectos para apoyar a los PPL, las personas privadas de la libertad, en este proceso, como por ejemplo educación y formación, apoyo psicológico, asistencia social, participación comunitaria, seguimiento y apoyo. En este video, Fermín nos va a hablar sobre su proceso de reinserción y cómo el arte le ayudó estando dentro del penal, logrando que sus obras lo impulsaran a alcanzar sus metas y atravesar la tempestad en los momentos más difíciles para él y para los que lo rodean. Mi nombre es Fermín Casillas. Ingresé al penal de Topo Chico en 2002 por un delito de tipo sexual. Se me estuvo persiguiendo primero por un delito, luego se me agravó. Primero me pusieron atentados al pudor y luego lo cambiaron a la modalidad de equiparable. Yo quiero mencionar algo que fue hasta el 2010, hubo una reforma muy importante en el Código Penal. Estos delitos ya no existen como tales. No quiero hablar de los detalles del delito, pero quiero mencionar que esa modalidad fue muy, muy drástica y violentó mucho mis derechos. Pero bueno, voy a mencionar que estuvo muy estresante la llegada al penal, primeramente porque mi abogado ya había dicho que sí se podía y que no huyera y que yo fuera a decir toda la verdad y que el clásico abogado de oficio, ¿no? Que di todo, al cabo yo voy y te saco. Entonces, pues se agravaron las cosas. Ya del 2001 al 2002 ya había pasado un año y hasta se me había olvidado la situación, y en el 2002 que me reaprenden. Cuando yo llego al penal del Topo Chico, bueno, lo primero que te ponen a hacer ahí es ponerte en un área de observación para determinar tu grado de peligrosidad. Ya una vez que te clasifican, pues te mandan a donde ellos, bajo su criterio de estudios psicológicos, criminalísticos, te clasifican en un estatus. La clasificación penitenciaria es un proceso necesario que se basa en varios criterios que son los siguientes: situación jurídica, el cual se divide en procesados y sentenciados; género, hombre o mujer; edad, adultos o menores de edad; y régimen de vigilancia, el cual se divide en delincuencia organizada o delincuencia convencional. Entonces la situación se vuelve tensa cuando ya me clasifican. me ponen en un ambulatorio. Una de las principales cosas que empiezo yo a hacer aquí es, pues, ¿qué voy a hacer? Yo me dediqué a pintar. Yo descubrí en este lugar que soy talentoso en el arte plástico, en la pintura. Y empiezo a pintar, pues, cositas, que manzanas, que frutas.
pero luego me di cuenta que tenía mucha facilidad para hacer retratos y empiezo a crear historias. La primera historia que yo hice fue la de Beto. Beto era un compañero de celda. Tenía un montón de imágenes porque los quería usar para invocar su salida, ¿no? Él quería pedirles ese favor de que él quería ser libre, como todos. Y el día que le tronaron el amparo, así le decimos cuando te niegan la salida, por medio de un amparo federal, a las 2 de la mañana me van a despertar a mi camarote y me llevan al baño y Beto estaba ahí ahorcado. Recuerdo que un día anterior aventó todas esas imágenes porque dijo, no me sirvieron para nada, no me hicieron el favor y tanto que les rogué y las veladoras que les prendí no sirvieron. Ahí estaba Beto ahorcado. Me gustaría mostrarles en esta pintura cómo me inspira Beto a quitarse la vida. Yo pongo unos zapatos que están colgando como de una persona que se quita la vida y un recado póstumo donde él dice, no por mucho tiempo me tendrán cautivo, no por mucho tiempo me podrán atar. Si de Dios y el hombre no logro su oído alcanzar, yo conozco otra forma de lograr mi libertad y me remontaré por las montañas como un águila. Este poema me lo pasó un compañero que se dedicaba también a escribir. Me gustó mucho su poema y se lo puse a mi pintura. Con esta pintura yo me fui a Francia, a Bélgica, a Luxemburgo. El periódico El Norte, en la sección Sierra Madre, sacó esta convocatoria y daba buenos premios económicos y si no, te daban el derecho para que virtualmente tus cuadros viajaran para allá. Bueno, no virtualmente, más bien físicamente a estos 3 países. Esto para mí fue un boom. Pero esta pintura me creó a mí una depresión fuerte porque los colores que manejo aquí son precisamente eso, son colores tétricos. Aunado a que en ese tiempo me fue mal en algunas diligencias de mi proceso legal. Aunado a que pues tenía problemas también de convivencia con los compañeros. Como les decía, empiezas a convivir con personas de todos los estatus. Y creo que eso es lo más difícil. Lo más difícil de estar en una prisión es precisamente hacerte a las personas que están ahí, a moldearte a las personas que están ahí, a acoplar ahora sí que tu carácter al carácter de ellos, porque pues todos somos diferentes, tenemos diferentes hábitos, diferente cultura, diferentes caracteres. Y eso es lo que hace tremendamente difícil estar encerrado, estar en prisión. Bueno, entonces yo empiezo a progresar en el arte, empiezo a tocar puertas en el exterior. Por ahí tengo un video del Corredor del Arte que finalmente en el 2010 se llevó a cabo. Esto para mí fue un trampolín. Un trampolín. Empezaron las autoridades, pues, a fijarse mucho en mí. Así como lo cuenta Fermín, el estar preso te lleva a lugares oscuros dentro de tu mente. La historia de Beto es una de tantas que, si bien muchos mencionan que la prisión debe ser así, no deja de impresionar que el estar privado de tu libertad dañe, y no solo físicamente, sino psicológicamente. Beto, la persona que Fermín menciona que se arrebató esas ganas de vivir, quedó plasmado en su obra. La oscuridad, el miedo, la incertidumbre que vivió sigue viva en esta pintura. Para Fermín el arte fue una escapatoria, así él podía encontrarse con su sentir y liberar su espíritu, mantener su mente fuera de la celda. Otra de las historias que yo quiero mencionar es que te digo que todo se traduce en historias en lienzos. Nada más les conté la historia de Beto. Bueno, esta es la de la PA.
El APA llegó a ser como un gatito al que ahí en el penal del Topo Chico todos veían y algunos le aventaban un peso, una coca, otros bromeaban con él. El APA estuvo ahí más o menos unos 28 años preso. De esas veces que estás así en un estado de letargo, de pronto volteé mi vista y estaba el APA con un bolillote así, no recuerdo cómo se llaman esos bolillos así enormes, y una cobija. Estaba haciendo frío y lo vi tan feliz. Tenía una sonrisa de oreja a oreja y comiéndose ese pan. Yo dije, esta va a ser una buena historia. Y hice los arreglos necesarios, contraté al fotógrafo porque allí en el penal no nos permitían tener aparatos, obviamente, para tomar fotos, pero había un fotógrafo que nos echaba la mano cuando iba a la visita el fin de semana. El fin de semana que iba a la visita, pues te tomabas una foto con mamá, con papá, con tu hijo, con la esposa. Obviamente no se permitía tomar fotos de las rejas, de los candados, y que le tomo unas fotos al APA y que lo pinto. Pues fue un éxito. Esa obra me tardé 6 meses en pintarla, porque le daban puros ratitos y fue mi primera obra en acrílico. El acrílico es una de las técnicas más difíciles para hacer rostros. ¿Por qué? Porque la pintura no es nada noble. Tú embarras la pintura y se te seca en menos de lo que estás, y más en los calores que vivimos aquí en Monterrey. No te da permiso de hacer matices, de hacer combinaciones de colores. Entonces es todo un reto hacer un rostro con acrílico. Y esa pintura, recuerdo bien que me la compró un notario y luego me mandó pedir una reseña. ¿Por qué había hecho yo esa pintura? Esa pintura se llama dicha subjetiva. ¿Por qué dicha subjetiva? Pues porque la felicidad depende absolutamente del sujeto. Para un sujeto a lo mejor la felicidad es el dinero, para otro la salud, para otro la libertad. Para el APA la felicidad era un pan con una cobija. Entonces ese notario les decía a la gente, me mandó a decir que él quería la reseña, y yo le puse en la reseña que a veces no nos damos cuenta que las cosas más sencillas de la vida son las que nos deportan la felicidad, y no nos damos cuenta que somos felices porque estamos peleando una herencia, estamos peleando la libertad a toda costa, estamos peleando lo que no tenemos y no valoras lo que tienes. El APA valoró lo que tenía. ¿Qué tenía? Tenía una cobija y tenía salud y tenía su pan, mijo. Con eso soy feliz. Pues el notario me mandó decir que con eso él apaciguaba a la gente que se iba peleando allí herencias, y les decía, vean esta pintura. De hecho, esa pintura se encuentra en un despacho público que está ahí en la Macro. No recuerdo bien la dirección, pero la tienen en un despacho. El notario les decía a la gente que se iba peleando herencias, miren, esta pintura no les deja un mensaje. No, pues claro que tiene un mensaje. Lo más sencillo, las cosas más sencillas de la vida son las que nos deben de dar la felicidad. Con que tengas que comer y con que tengas con qué taparte. La pintura del APA tiene una historia fuerte, aunque a la vez un poco triste, como a veces muy poco puede tener un significado muy grande para las personas que están pasando por momentos desafortunados. El APA probablemente estaba solo, sin familia. La felicidad tenía que recaer en su pan y cobija. En cambio, para Fermín, la felicidad y su motivación estaba en una persona, su hija Dalia. Quiero mencionar un breve evento que pasé cuando yo llego aquí. Y eso me inspiró después a escribir, me inspiró a pintar, me inspiró a llorar. Mi hija Dalia tenía 2 años, casi 3 años ya. Teníamos visita por barandillas, así le llamábamos, o locutorios. Entonces mi hija iba acompañada de su mamá
mi esposa en ese tiempo, toma mi dedo pulgar después de una charla larga con su madre y me dice: vámonos a casa ya, papá, ya. Apenas logró decir la frase, pero esa frase se me quedó metida en lo más profundo del corazón, que cada vez que recuerdo yo ese evento no lo supero todavía. Ya fluyen las lágrimas, me pongo muy sensible. La mamá de ella, pues obviamente también se puso a llorar. Es algo que se te queda clavado allí. Empiezas a convivir con personas de todos los estatus sociales, personas que realmente tienen un corazón negro, otras que están ahí por inocentes, completamente inocentes, pero ahí sacan la casta, cierran el entrecejo, el corazón se te empieza a hacer duro, empiezas a hacerte persona, pues para formar parte del grupo, ¿no? Tienes que tener cierta dureza, cierta rudeza y empiezas a meterte en problemas. Lo haces porque así es la supervivencia, ¿no? Así es la supervivencia. Tienes que desarrollar ciertas características. Los conflictos internos de la prisión son la parte más complicada, cruda e inhumana. La violencia sin represiones es el día a día dentro de los muros. Ahí se dice que solo si eres parte de estos bandos mereces el respeto, pero Fermín Casillas pudo pasar por la tempestad y llevarse el respeto de varios a través de sus pinturas y sus enseñanzas dentro del penal. Quiero contar una anécdota de cómo mi pintura pues tenía demanda. Uno de los jefes, de los líderes del crimen que dominaba allí, de los bandos que dominaban allí en el penal, me pidió una pintura. Se la coticé. Yo me acuerdo que me dio la mitad. Y bueno, pues allí en el penal te haces de tus compañeros, ¿no? De tus amigos. Y uno me dijo, porque este señor no me había pagado el resto. Dijo: oye, mándalo y mándale cobrar. Pero para esto quiero decir que este hombre todavía no era un líder. No era un líder todavía. Tenía un jefe. Y me dijeron: llévalo con el jefe para que lo obligue a que te pague. Aquí la obligada a que te pague, pues incluía de pronto un castigo, unos tablazos, no sé. Entonces le mandé a uno de mis compañeros y le di las palabras precisas y exactas. Le vas a decir así, por favor. Sí, fue y le dijo amablemente que pues yo mandaba a pedir el resto de mi lana, ¿no? Pues no me dio nada. Después fue la misma persona, tampoco me dio nada. Dijo: no, dice, ahora sí, arrímalo con el jefe. No lo voy a arrimar con el jefe. Así lo voy a dejar. Pues resulta que este señor, el que me debía la pintura, asciende a jefe. Yo ocupaba pasar unas cosas por la guardia. Entonces voy y saco un permiso con el comandante. Le digo: oiga, necesito un permiso para pasar una parrillita eléctrica. Es para calentar los alimentos. No, dice, no hay ningún permiso ahorita. Entonces, pues salgo yo medio agüitado y me alcanza uno de los celadores. Dice: el único que está dando permisos es el jefe. Al jefe al que yo les digo que me debía la pintura. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, cuando voy, aquí pedirle permisos al jefe para pasar algo, podía costarte dinero o podía costarte que te dijera que no. O hasta una falta, hasta te venían pegando, ¿no? Entonces, cuando me voy a encaminar a su celda, aquí la costumbre era de que tenían bien protegidos a los jefes, de un lado y del otro, lleno de gente que los protegía, ¿no? Y siempre sale el que te va a atender. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, pues quiero hablar con el jefe. ¿Cuál es el asunto?
No, pues quiero pasar unas cosas, pedir un permiso. Ok. Ya pasan y le dicen, oye, pues pásale. Entonces este hombre me dijo, ¿qué se te ofrece? No, pues quiero pasar una parrilla. No, pues que te la pasen. Que te la pasen así de inmediato. Le dijo a uno de sus servidores, le dijo, toma nota y que se la pasen. Bueno, esa es una anécdota que me permite a mí, aunque no tengo la emoción ni el carisma de contarla, pues quiero decir que yo iba con las patas que me temblaban. De pronto tenía ese miedo, ¿no? Que me fuera a negar el permiso y que me fuera a pegar incluso. Pero la historia terminó ahí porque no le cobré el resto de la pintura, porque siento que eso fue algo que le satisfizo a él en su momento, ¿no? Y se acordó que tenía una pintura mía. Bueno, hay otra anécdota que recuerdo bien. En ese tiempo jugaban con gocha allá adentro, pero las bolitas de gocha las ponían en los congeladores, de modo que las pelotitas al impactarse eran muy crueles, era muy fuerte el impacto, ¿no? Yo en esa ocasión recuerdo que después de las 6 de la tarde, que era la lista, pasábamos por un pasillo, los que iban al cine, los que iban a trabajar, los que iban a la conyugal, y había un grupito que íbamos a pintar. Para ese entonces yo ya era, pues, daba clases, era el encargado de dibujo y pintura, del aula de dibujo y pintura, y era el rotulista del teatro. Pero para llegar a pintar un rato en las tardes, bueno, para llegar al salón teníamos que pasar por un pasillo. Y este pasillo te ponía como un blanco perfecto para que te tiraran de gochas, ¿no? Entonces, adelante de mí, recuerdo bien esa tarde, iban como 4 personas, unos de los que estaban trabajando conmigo en la pintura. Y vi cuando a los que iban adelante de mí, pues les dispararon. Iban llenos de golpes hasta, bueno, la pelotita pues te dejaba un pedazo morado, sí te pegaba fuerte. Recuerdo bien, en una ocasión a uno hasta un ojo le llegaron a sacar por el impacto tan tremendo que tenían estas pelotitas. No, pues me tocaba pasar a mí. Sigo yo. Yo me dije, pues ni modo, ya me tocaba. Nomás voy a cuidar mis ojos, los voy a voltear para otro lado. Entonces, cuando iba pasando por ahí, pues lo único que hice fue encomendarme a Dios, ¿no? Dije, a ver, ¿cuántos pelotazos me tocan? Y cuando llego justo a donde estaban el espacio para tirar, oí una voz muy fuerte que gritó, ¡es el hermano Casillas! ¡A él no, cabrones! Esa voz me sonó como a una hermosa melodía, ¿no? Dije, uff. Y no me tocó ni una. O sea, no dispararon contra mí. Llego con los compañeros y todos peloteados. ¿Cuántas te tocaron a ti? Me dijeron. No, ninguna. ¿Cómo que ninguna? No, nomás escuché una voz que dijeron que a mí no. Dice, mira cómo estamos nosotros. Te dejaba morado el pedazo. Si bien te tocaban el cuerpo, pero si te llegaban a pegar en la cara, cuidado. Bueno, esa es una de las anécdotas que recuerdo yo. Pues que de algún modo te dices tú, la verdad, yo me siento que soy una persona muy privilegiada por haber cruzado por este lugar. Ahora sí, lo voy a decir como un fanático, pero lo hice tomado de la mano de Dios. Y es que Dios, donde quiera que lo busques, se deja hallar. Puedes estar preso, puedes estar libre, puedes estar rico, puedes estar pobre. Entonces, una de las cosas bonitas es esa, ¿no? Que empiezas a ser libre donde menos te lo esperas. Y yo estoy hablando de una libertad espiritual.
pasan muchas cosas por tu cabeza. Y peor aún, si estás viendo día a día el infierno que se vive ahí. Pero sí, una cosa te digo, cuando se decían que eran 49 muertos, eran más de 200, colgados en las porterías de los campos, tirados ahí en el campo, no, era una cosa, una masacre. Ya te he hablado del penal del Topo Chico varias veces, famosos por los motines con violencia extrema, decenas de personas desvividas y se dice que cárteles operaban desde dentro de la misma prisión, un lugar que para muchos fue el infierno en la tierra. En resumen, esto es lo que mucha gente describe del penal de Nuevo León en México, el cual por suerte ya cerró sus puertas. Así que si quieres saber más información, también tengo varios videos en mi canal de YouTube donde te explico más a detalle la situación dentro de este penal. Tengo la historia de Rosa, la historia de Natalie, entre varios otros que te puedes echar un clavado y ahí verlos. Lo que hace muy difícil el encierro es cuando empiezas a convivir con personas que son muy diferentes de caracteres, de hábitos. Y esto se vio muy palpable cuando los penales empezaron a ser gobernados por el crimen organizado. En el 2010 esto fue totalmente palpable. Todos fuimos testigos oculares de esta situación, pero los que vivimos muy de cerca, ahora sí que estos movimientos entre motines, entre autogobierno, pues somos nosotros, y lograr ahora sí que ser totalmente neutral, o sea, que no perteneces ni a un bando ni a un bando o a otro, es algo difícil, ¿eh? Es algo muy complicado. O perteneces a un bando o perteneces a otro. Algunas situaciones que vivimos ahí en el penal, pues recuerdo una vez que estaba dando clases de dibujo y pintura. Fue cuando arrojaron algunas granadas ahí al topo de un edificio que está ahí enfrente. Cayó allí por el rondín, atrás del rondín en la cancha de básquet. Yo estaba como a unos 50 metros porque yo estaba en la parte de arriba y aún así se cimbraron los vidrios, las puertas y el edificio. Fue una situación terrible, terrible. Y ahí salimos corriendo. Y una de las cosas que se hace terrible en estos lugares es que, pues, ¿para dónde corres? Es como un ratón en una cubeta de agua, en una cubeta, ¿ves? O sea, ¿para dónde corre el ratón? ¿Y para dónde corres en la cárcel? Entonces, allí, situaciones como esta te provocan un estrés muy fuerte. Muy fuerte. Recuerdo, que hubo un motín. Empezaron a tirar balazos. Hubo balazos. Nosotros estábamos en un salón en la parte de arriba de ahí del rondín. Es el aula número, la que está al lado del 10, el aula 9. En el aula 9. Nomás nos gritó el celador: ¡tírense al piso! Y todos al piso. Y empezamos a ver cómo entran antimotines. Afortunadamente en esos tiempos todavía se medio controlaba. Estoy hablando de principios del 2010. Todavía se medio controlaban los motines. Pero ya cuando no tuvo control, es cuando pues después de un motín quedaban muchas cabezas, muchos muertos, sangre derramada. Recuerdo que si te encontrabas tú en la celda y iban a hacer un motín, te quitaban el colchón. Y si no querías dar el colchón, si te aferrabas al colchón, pues te involucraban que estabas del otro bando. Claro que al darles el colchón no quiere decir que estabas apoyando a ese bando. No, pues simplemente pues tenías que darles el colchón, si no te iban a acusar que eras del otro bando. Recuerdo que una vez me quitaron el colchón para hacer fuego, porque allí los motines, pues entre otras cosas, era prender fuego para marcar territorio. Y empezaron a quemar el colchón.
colchones, se hace una llamarada tremenda. Recuerdo que esa ocasión a un compañero de celda le metieron un fierrazo en la espalda. Pero que haz de cuenta que en la celda nosotros poníamos una especie de sabanita así como para evitar que te diera la luz o que se te metieran los mosquitos o simplemente para tener un ápice de privacidad, ¿no? Entonces llegaron los que dominaban ahí, los líderes, picando las sábanas con un cuchillo, y un amigo estaba recargado en la celda, rozando su espalda con la sábana, y le tocó un fierrazo en la espalda. Esa vez la recuerdo y me da mucha tristeza porque ese muchacho no se metía con nadie, era muy tranquilo. Le decíamos el Canitas, y salió herido. Se lo llevaron bien herido al hospital. Sí sobrevivió. Sí sobrevivió, pero a lo que voy es que estas situaciones se vuelven muy estresantes porque aunque no seas partícipe de los motines, sales terriblemente afectado. En otra ocasión, recuerdo que al jefe de la piratería, cuando lo eliminaron, recuerdo bien esa tarde como si fuera ayer, me fueron a pedir que desalojara el aula. Yo estaba pintando, ya era hora, después de las 6 de la tarde, era la hora de la lista y salíamos un rato a pintar, como ya lo mencioné. Bueno, pues me tocó estar pintando ese día y me pidieron que fuera a desalojar el aula. Y apenas empecé a lavar mis pinceles para retirarme y que van de pronto otra vez. ¡Que desaloje el aula ya! ¡Vámonos! A la mañana siguiente amanecieron salpicadas las paredes de sangre. Allí donde bajábamos las escaleras, allí estaba el área de psicología. Allí es donde le dieron final a esta persona. Era el jefe de la piratería. También recuerdo otra ocasión, en que también hubo un motín muy fuerte. Tengo un compañero también de mi celda que ya se iba a ir libre. Esta historia me resulta muy triste. Él ya iba a cumplir su sentencia y traía una sentencia súper corta. Se metió al restaurante que estaba en ampliación y saca la varilla que tenían de los pollos. Es una varilla como de 1,5 metros o como de 1 metro. Y con esa varilla va y según él a defender el bando y cuanta mueca, pues no le metieron un balazo. Estuvo muy grave durante mucho tiempo. De allá del hospital pues ya nada más vino al penal a firmar su libertad. Yo no sé qué fue lo que pasó con él. No sé si murió, si vivió, pero una decisión tan tonta de salir a apoyar o salir a hacer un motín o salir a hacer escándalo simplemente porque te dejas llevar por la psicosis colectiva es de muchos. Hay que pensarlo primero. Yo lo decía así. Bueno, finalmente en el 2010 me trasladan a Cadereyta. Aquí cuando te cambian de penal es algo muy drástico. Te desequilibran emocionalmente, pierdes pertenencias, pierdes trabajo, compañeros con los que ya habías logrado acoplarte. Bye bye, vas de nuevo a empezar de cero. Y créanme que eso crea en ti un desequilibrio psicológico tremendo. Puedes llegar a meterte incluso en problemas una vez que ya estás en otro penal. Y vuelves a empezar desde abajo, vuelves a un aula donde vas a estar en observación nuevamente. Nuevamente te vas a encontrar con personas que piensan diferente que tú, que actúan diferente que tú, que tienen diferentes hábitos y culturas difíciles a veces. Aquí te metes en problemas y
igual, pierdes pisada, te llevan a las tapadas. Las tapadas son celdas de castigo, que se les llama así porque se les llegó a llamar así porque normalmente aquí no se hace el aseo. Encuentras las tazas llenas, parecen pastel en la parte de arriba. Está lleno de ratas, cucarachos. No ves la luz del día, entonces por eso se les llama las tapadas, porque están tapadas tanto en el excusado como tapadas de ventanas y no ves la luz del día, no sabes qué horas son. Entonces te digo, corres ese riesgo de que si no manejas bien el estrés, no manejas bien a las personas, tu carácter para con las personas que te rodean, pierdes pisada. El penal de Cadereyta está ubicado en el municipio de Cadereyta Jiménez, en el estado de Nuevo León, esto es en México. Actualmente reconocido por tener una alta calificación en estándares de calidad, que tiene una capacidad de 1,648 reclusos y existen 2,039 internos. En el 2010, año en que Fermín fue trasladado, las cosas aún estaban tensas, como es comúnmente causadas por los bandos que existen ahí dentro. Casillas vivió experiencias que nunca podrá olvidar. Y creo que yo en Cadereyta es donde viví más fuerte los motines. En Cadereyta sí resulté yo dañado. Ahí viví 2 motines donde sí hubo bastantes muertos. En este motín tenía de alguna manera un rechazo por el grupo de Laredo, de Nuevo Laredo. Por eso cada vez que llegaban ahí había muchos problemas. Ya cuando se juntaba un montón de grupo del grupo de Nuevo Laredo, entonces se armaban los motines como para decirle a la autoridad, o los echas o los echo. Y aquí como que sí estaba más controlado por antimotines, de manera que cuando llegaban los antimotines nos desnudaban parejo, o sea, te quitan todo y te tiran en el suelo y ahí te quedas un rato y levántate y te levantan a golpes. Yo recuerdo que me dieron una patada muy fuerte en el estómago y otra aquí en la clavícula, pero aquí en la clavícula fue con un tolete. No me la fracturaron por la bondad de Dios, pero estuvo muy fuerte. Pero cuando llegué a mi celda, pues me sentí bendito de Dios, como ya lo he dicho también. Había un señor como de unos 65 años, 70. Yo tenía mis 40 apenas, 38 años tenía yo. Entonces, yo comparo mi edad con la del señor que ya tenía más de 65 años. A ese señor de 65 años también le habían puesto una golpiza, y más que la mía. El señor no se podía ni parar. Bueno, al otro día ya nos estaban saliendo para salir a trabajar los talleres. Unos todos chuecos, otros con la mano acá encorvada. Parecía algo cómico, algo gracioso. Y como clásico mexicano que somos, pues nos burlamos de la desgracia, ¿no? Todos haciendo chiste de las desgracias que estábamos viviendo. Ese fue el primer motín. Después hubo otro también. Normalmente lo que se peleaba era eso, el desalojo de las personas que llegaban, que eran del grupo del Nuevo Laredo. Entonces, me fueron a sacar ese día de los talleres, me acuerdo. Una de las cosas que yo hacía era que yo me preparaba para esos movimientos. Yo siempre usaba tenis o zapatos cerrados con cinta y amanecía desayunando bien. Porque yo decía, aquí por la bondad de Dios amanece uno bien. Allí te enfermas y la enfermería no te atiende. Allí tienes un problema, un pleito y rápido vas, y aunque sea falso que no te hayas metido en un problema, vas y te castigan severamente. O te trasladan de penal. Al trasladarte de penal no te avisan, simplemente te dicen, interno fulano de tal, vas para allá, vámonos. No te avisan.
Y te digo, todo eso crea una inestabilidad emocional fuerte, psicológica, es tortura psicológica. Bueno, recuerdo este motín también. La prensa reportó aquí como, creo que 30 y algo de muertos, pero la cifra fue lo triple. La cifra se triplicó. Pero estábamos todos tirados allí en la parte del área familiar, todos desnudos. Te crea una imagen así fuerte, porque cuando me llevaron a mí me llevaron de los talleres, yo estaba trabajando, estaba haciendo mis pinturas, bueno, pues que siempre me dediqué a eso. Fueron y me sacaron de las pinturas y todos así llegamos, y cuando levantamos poquito la vista, ya estaba todo el tiradero de gente encuerada, así en esta posición, boca abajo. O sea, no supe si darme risa o asustarme, pero lo cierto es que esa imagen se quedó grabada aquí en mi mente y te afecta, sí te afecta, porque fue algo impresionante ver tanto cuerpo. Bueno, pues estábamos vivos, ¿ves? Pero como quiera te crea una impresión. Y quítense la ropa. Nosotros también, sí, quítense la ropa y tírense allí. No, pues bueno, aunque esa vez no nos pegaron, pero estuvimos allí bastante tiempo. Recuerdo que fue como a las 11 de la mañana y como hasta las 8 de la noche. Estuvimos ahí tirados, ahí nos dio todo el día. Afortunadamente, como ya lo dije, yo solía prepararme en las mañanas para una situación así. Yo almorzaba bien y traía siempre mis agujetas bien amarradas. Y pues psicológicamente me preparaba para enfrentar cada día. Y así es el día a día. Así es el día a día cuando no hay un buen gobierno, cuando dominan el crimen organizado, los penales. Vives por la voluntad de Dios. Amanecer es un milagro. Amanecer cada día es un milagro. Yo estoy hablando de historias de dentro, pero también lo que le pasa a la familia es algo que te tortura. Y más cuando te van a avisar que se te murió un hijo, que se te murió un hermano, que se te murió tu mamá. Y a veces no sabes, simplemente te llevan la información de sopetón, ¿ves? O sea, no tienes un familiar enfermo, pero el suceso imprevisto nos sucede a todos. De pronto perdemos la vida. Entonces, a mí no me pasó, pero los últimos 2 años se vuelven muy pesados. Muchos compañeros decían, lo más pesado es cuando ya te falta muy poquito para salir. Pues sí, la verdad es que sí. Porque sientes que el tiempo no pasa y tú quieres, es que ya me falta un año 3 meses, un año 2 meses, un año 1 mes, un año 11 meses, 10 meses. Y sientes que el tiempo no transcurre y no transcurre y no transcurre. Hay personas que se llegan a morir en el Inter. Recuerdo bien al señor Mares. Me atrevo a mencionarlo porque esta historia fue muy marcada. El señor Mares, si alguien está viendo este video y son de la vieja de la vieja escuela, bueno, voy a hablar del tiempo del 2005, por ahí. Me regreso un poquito al topo. Mares estaba acusado de homicidio calificado en contra de su esposa. Y no iban a verlo sus hijos. ¿Por qué? Pues obviamente pues les mató a su mamá. Era un señor fuerte, él era el peluquero, o sea, todo el mundo lo conocía. Ese señor se hizo famosísimo ahí porque a todos nos cortaba el cabello. No había otro peluquero. Y aparte nos daban un bono, o sea, una especie de vale, o sea, para cortar el cabello. Cuando trabajabas allí que en la cocina, que en el cine, que en esto, ahí te patrocinaban el corte de cabello. Decía, oye, me quiero cortar el cabello. Sí, llévale este vale a Mares para que te corte el cabello. Y ahí ibas con Mares. Mares, traigo un bono, un vale de corte. Sí, pásale, siéntate. Un señor como de 65 años, medio llenito, de lentes el señor.
muy platicador. Le gustaba platicar su historia, ¿ves? Él encontró a su esposa con el amante y los iba a matar a los dos, pero alcanzó a matar nada más a la señora. Entonces, pues los hijos no fueron a verlo, se quedó sin familia. Ya llevaba como 10, 12 años cuando yo lo conocí a ese señor. Y me quedé impresionado por su historia, ¿ves? Entonces, pasó el tiempo y como ya llevaba como 15 años el señor allí. Y llegó una sobrina a ver a su esposo porque cayó preso. Y se encuentra ahí con su tío. Y su tío le platica la historia a su sobrina. Dice, mira, mija, las cosas estuvieron así, 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 así. Fue y les dijo a los hijos la historia. Y empezaron a ir todos a verlo. Este señor andaba feliz. Entonces le mandó a hablar la psicóloga. Le dijo, señor, le vamos a hacer estudios. Dice, ya que vimos que ahora sí ya tiene su familia, pues para darle su libertad anticipada. No pasó ni una semana después de eso y el señor Mares murió. No sé si fue de emoción, no sé si fue un accidente. Aquí se rumoró, porque yo no vi cómo murió, que se ahogó con su prótesis. Que se ahogó con la prótesis. Le hablaron a la policía para que fuera por él. Se tardaron. Ya cuando fueron por él, lo sacaron ya muy morado. Ya no llegó a enfermería vivo. Te digo, historias como esa está lleno. Traemos muchas historias. Historias que dicen, chales, ya estaba a punto de salir y no puede ser. Otra historia, la historia de Neaves. Neaves era un compositorazo, componía mucha música. Ese señor a punto de salir, también falleció. Y es una cosa que te da mucha tristeza porque dices, chinela, o sea, te llenas de impotencia, de coraje, después de haber... Neaves estuvo como 15 años. Después de 15 años estar en la sombra, cuando ya vas a ver la luz, perder la vida. Todo eso te digo, todas esas historias, aunado a lo que ya mencioné, pues es algo que te marca, que si no se pone uno las pilas, si no pides ayuda psicológica, si no tienes una familia que te apoye, que te cuide, que te quiera, cuidado. Cuidado, porque tarde o temprano vienen las fobias, vienen los bioshocks psicoemocionales. Y no solamente te afectan el cerebro, pueden afectarnos físicamente también. Pero claro, pues lo más importante es el cerebro. Entonces... En el penal de Cadereyta, un hombre esperaba ansiosamente el día de su liberación. Después de años de encierro, finalmente podía dejar atrás las rejas y empezar una nueva vida. La mañana del día de su liberación, nervioso pero emocionado, había pasado años reflexionando sobre sus errores y trabajando para rehabilitarse. Ahora estaba listo para enfrentar el mundo exterior y demostrar que había renacido. Cuando las puertas del penal se abrieron, Fermín tomó su primer paso hacia la libertad. Respiró profundamente, sintiendo el sol en su rostro y el viento en su cabello. Era un momento que nunca olvidaría. Cuando a mí me toca salir libre, hubo un abogado que, como ya les mencioné, que se hizo una modificación al Código de Procedimientos Legales del Estado en 2010. Y se estuvo aplicando a partir de allí. Yo fui uno de los beneficiados. Me dieron una libertad anticipada, donde, repito, el delito por el cual se me estaba acusando se eliminó. Se eliminó como tal. Ahora, para que se dé, es algo muy riguroso, donde que deben de existir pruebas científicas, testimonios, dictámenes médicos. Y una querella muy grande donde se dan aportaciones, donde se dan, pues, se responde a todo lo que corresponde a una querella. Bueno,
Cuando yo salgo, me dice el abogado, oye, vas a una audiencia, ya me habían dicho que a lo mejor iba a salir en esa audiencia. Yo no lo creí porque, como ya dije, benditas mentiras de los abogados. Llega un momento en que ya no les crees nada a los abogados. Y me dijo el abogado, en la audiencia te vas. Nah. Pues bueno. ¿Vas a la audiencia? Ahí voy. Ese día tenía un partido de básquetbol y ya no alcancé a jugar porque me fui a la audiencia. Entonces deliberaron el punto durante mucho tiempo el Ministerio Público, mi abogado y el juez. Y luego oí que el juez dijo: en vista de todo lo anterior, yo le otorgo la libertad inmediata a José Fermín Casillas Puente. Y mi corazón empezó a hacer esto. Pero luego dijo el Ministerio Público: no puede salir porque esto y porque lo otro. Dije, ya sabía que me la iban a denegar. Y luego ya se termina y viene el abogado y me dice: ¿ya oíste? ¿Ya oíste? El juez ya te otorgó tu libertad. Le digo, pero oí que el Ministerio Público dijo que no. Ah, bueno, el Ministerio Público está apelando, pero la apelación va a durar. Mientras que eso dura, tú te vas. Es neta. Dice, sí, ve por tus cosas. Le digo, no, es que no creo. Ve por tus cosas. Tienes quien venga por ti. Y para eso una de mis clientes, una señora, la señora Mariana, me había dicho: yo vengo por usted cuando salga libre. Le dijo a mi mamá y a mi hermana: me dan el privilegio de venir por él cuando salga libre. Sí, venga por él, usted que trae su camioneta. Y cada vez que me veía la señora Mariana cuando iba a ver a su hijo: venga para acá. ¿Qué pasó? Ya trae mi teléfono, ¿verdad? Le digo, sí, ya me lo dio. No, a ver, cheque. Sí, mire, termina en tanto. No, ese no es. Pero ¿cómo que no es? Sí. No, ya lo cambié. Ah, bueno, deme el nuevo. Ya me daba el nuevo. Y le voy a dar el de mi vecina y el de mi nuera también. Bueno, yo no sé para qué me daba tanto teléfono. Pues miren, que cuando voy saliendo le marco y no me contestó. Luego le marco a la vecina y tampoco me contestó. Y luego le marco a la nuera. Y la nuera me dice, sí. Digo, pues soy Fermín Casillas, ya voy para afuera. ¡Hombre, felicidades! Pues le estoy llamando porque su suegra me dio este teléfono para que le marcara, porque ella va a venir por mí. Dice, sí, ahorita le digo. ¿A qué horas va a salir usted? Pues más o menos en 1 hora y media. En 1 hora y media está ahí ella. No, pues a nadie dejan entrar ya solo. Cuando ya tienes una libertad así, otorgada por un juez, ya no te dejan entrar a la población. ¿Por qué? Porque te llega a pasar un accidente, o te golpean, o tienes un pendiente con alguien, y el problema va a ser para las autoridades penitenciarias. ¿Por qué? Porque ya no estás preso, entre comillas, ya estás bajo el cuidado de ellos. Ellos tienen la obligación de entregarte a la sociedad libre y sano, ¿correcto? Entonces, no, pues a mí me dejaron, porque dijo el comandante, le dije, oiga, pero pues voy a despedirme de fulano, de sutano, y haga lo que quiera, Casillas. O sea, llegas a tener ese privilegio cuando te conocen que llevas una vida bien allí. De manera que me dieron la libertad de ir a despedirme y hasta me bañé y cuanta cosa. Y vámonos. Nomás agarré un cambio y que salgo. Bueno, pues sí, ahí estaba ya la señora esperándome afuera. Pero ni la vi, porque yo lo que volteé a ver fue a ver el cielo. Empecé a darle gracias a Dios y empecé a ver la tremenda fila que hacía mi madre para ir a verme. Era una fila como de 1 kilómetro. Los últimos días que estuve yendo a verme, mi mamá llegaba muy cansada porque tenía un pulmón que ya le fallaba. Pero aparte, subía como 100 escaleras porque pasaba por un túnel. Primero las bajaba y luego las subía. Pero aunado a eso, hacía unas filas tremendas. Entonces me quedé viendo yo las mallas. Por aquí pasó mi madre a verme. Por aquí pasaron mis hijos. Por aquí pasó la mamá de ellos. Por aquí estuvieron toda la familia que me apoyó pasando. Aquí estoy, me dijo la señora Mariana. Vámonos, ¿qué está haciendo?
Le digo, estoy viendo todo lo que hacen ustedes para ir a ver a un preso. Estoy viendo todas las inclemencias del tiempo, porque ni una sombrita les daba ahí. Cuando está lloviendo, cuando está haciendo frío, cuando está haciendo un sol tremendo, ahí está la familia haciendo fila. Pero cuando salgo, la señora Mariana venía manejando como a 40 o 50 kilómetros por hora. Y yo sentía que venía como a 200 kilómetros por hora. Yo estaba al pendiente, bájele porjito la velocidad. Imagínate, 15 años que no me subía a un automóvil. Y luego cuando empecé a cruzar las avenidas, me sentía como un perro en medio de ellas. No podía cruzar una avenida. Tenía miedo. Y luego la señora Mariana me dejó en un restaurante, dijo, espéreme, voy a ir a tal parte. Le dije, me sentí como un tonto porque le dije, espéreme, no me deje solo. No sé, pero yo tenía miedo. Esos son los traumas que trae uno de adentro para afuera. Pero luego que estás acá afuera te sientes como un perro al que le acabas de soltar la correa. Empieza un descontrol de emociones. Quieres ir a visitar a todo mundo y a la vez sientes que todo mundo te está viendo y te sientes desnudo. Sientes que te están viendo y que te están juzgando. Entonces todo eso te sigue afectando si no lo controlas, si no sabes sobrellevar la situación. La primera cosa que yo hice pues fue llegamos ya como a las 11 porque salimos ya casi en la noche del penal por aquello de que vas a la identificación, a exámenes médicos y es muy tardado, entonces yo ya salí muy tarde. Recuerdo que llegué a la casa de mi hermano a las 11 de la noche tocando su puerta y ella no sabía, pues le dio mucho gusto. Y al otro día, voy con mi madre, mis hijos. Pues fue algo muy emocionante. Fue algo que no tengo palabras para explicar, pero sí tengo un lienzo en el que voy a plasmar esa emoción. Y sigo invitándote para que vayas a esta exposición. Ya tendrán la información, ya tendrán la invitación en la que vamos a plasmar todo esto, todas estas emociones en las que, repito, no tengo palabras, porque simplemente no hay palabras para expresar esa tremenda emoción que sientes, y miedo a la sociedad, miedo a integrarte a la familia otra vez. Y cada uno la vive de diferente forma, de forma individual. Yo no puedo decir que todos sentimos lo mismo. No. Algunos tal vez no sintieron nada. Y les voy a platicar una historia de esos que no sienten nada. Porque están más a gusto adentro que afuera. Pero pues es familia, son personas que están totalmente disfuncionales. No están integradas en una sociedad. Este fue el caso de unas personas que salieron libres y de rato estaban tocando la puerta del penal porque querían meterse a comer. Porque ahí en el penal pues conseguíamos la comida de forma gratuita y afuera tenemos que trabajar para conseguirla. Yo digo que la mentalidad de esas personas era esa, ¿no? Y le pidieron permiso al comandante. Denos permiso. ¿Qué quieren? Les dijo el comandante. Pues queremos entrar a comer. Y el comandante los ofendió, les dijo, lárguense mucho de aquí, dice, ya les di la libertad y todavía quieren estar presos aquí. Querían ir a comer ellos y salir de nuevo. Bueno, es lo que digo, ¿verdad? Que todos esos conflictos los carga uno, pero trabajando psicológicamente, trabajando físicamente, trabajando con la familia, apapachándote con la familia, pues se logran maravillas.
Fermín fue recibido por su familia, que lo esperaba con los brazos abiertos. Al fin podría empezar a reconstruir su vida. La libertad viene siendo un recordatorio de que todos merecemos una segunda oportunidad después de pagar su deuda con la sociedad. Entonces, puede o pudo empezar de nuevo gracias a programas de reinserción social que le brindaban apoyo y orientación. Yo estoy narrando esto como si fuera una crónica, ¿ves? Pero en realidad los sucesos terribles pues no se olvidan, se te quedan ahí grabados, como este evento que les dije, que cuando yo fui llegando ahí, de mi hija Dalia, que me inspiró. Yo dije al principio de esta plática que me inspiró a hacer una pintura. Esta pintura la tengo en bosquejo. Es un proyecto que tengo para una exposición que va a hablar un poquito de la reinserción social vista desde los internos de los penales hasta los que ya estamos fuera, ¿ves? O sea, la readaptación social sí existe, y eso se lo quiero decir tanto a la sociedad penitenciaria como a la sociedad civil, autoridades, y que todo depende de ti. Es una forma subjetiva totalmente. Es decir, depende absolutamente de ti. ¿Quieres readaptarte o quieres seguir siendo un bicho para la sociedad? Eso depende absolutamente de uno. Entonces, quiero, pues, con el permiso de ustedes, de las personas que están aquí conmigo, primeramente agradecer, y también que me den ese permiso de invitar, de decir que yo tengo ese proyecto. Algunos en la cárcel van a decir, porque voy a invitar a los dos penales y voy a invitar al tutelar de menores para que se expresen, que digan qué significa para ellos la readaptación. ¿Existe o no existe la readaptación? ¿Cómo la ven ellos? O sea, es válido que alguno vaya a decir, espérame, aquí está bien cañón, eso no sirve, no existe. Es válido, totalmente válido. Lo importante es que se expresen en sus lienzos, ¿ves? Porque es una forma magnífica de expresión. Y los que estamos acá afuera, y voy a hablar de muchas personas que ya están acá afuera disfrutando la libertad relativa, porque pues bueno, la libertad es totalmente relativa también. ¿Qué opinan de la reinserción social, de la readaptación social? ¿Qué decimos nosotros los que ya estamos acá afuera? ¿Encajamos en la sociedad? ¿Seguimos teniendo ese estigma? ¿Seguimos teniendo esos traumas, esas fobias? ¿Nos hemos reintegrado a la sociedad como personas productivas, respetuosas de la ley? ¿Nos integramos a una familia? ¿O seguimos siendo personas disfuncionales? Bueno, todo eso quiero que lo interpretemos en una exposición a la que me gustaría invitar a mucha gente, porque quiero que vean las historias de los que están adentro, de los que estamos afuera. Los sueños de Dalia, mi hija, se hicieron palpables como los sueños de cualquier niño. Quieren ver a mamá, papá juntos, quieren crecer en un entorno feliz, pero a veces estas circunstancias nos separan de los hijos, nos separan de la esposa, nos separan de la madre. Y es una desgracia cuando los niños crecen sin ti, siguen y repiten ciclos. Yo quiero mencionar los sueños de Dalia como ahora, así desde el punto de vista artístico, porque mi Dalia fue un motor bien poderoso para que yo tomara el toro por los cuernos, enfrentara mi situación y que en la cárcel yo tomara también las riendas de mi persona para una readaptación desde adentro. Los sueños de Dalia, primeramente es un cuadro, es una obra de arte, también se los voy a pasar luego para que la vean, donde ella dibuja 3 monitos, papá, mamá y ella. Y los dibuja de las manitas, todos tomándose las manos. Ahora,
El sueño de Dalia número 2 era que su papá la abrazara, que su papá la apapachara, que su papá le contara un cuento, pero papá no estaba. También esta pintura se las voy a enseñar. Es un dibujo con gis hecho por un niño en la tierra, en el piso, si ustedes quieren. Y ella, ese mono que ella dibujó está con las manos así, y ella se acuesta allí, como diciendo, mi papá está conmigo, pero solamente de forma imaginaria, en mis sueños. Esos son los sueños de Dalia. Y ahora los sueños de Dalia quiero remontarlos a ese evento que todavía me parte el corazón, me parte el alma, me saca las lágrimas. Y creo que pocas personas lo van a entender, y solamente los van a entender las personas que están allá adentro o que estuvieron allá adentro, que ya están acá afuera, y que sus hijos fueron o son un motor poderoso para que ellos, al igual que yo, pues ahora sí que le echaran ganas, ¿no? Es una mano de un bebé tomando el dedo pulgar, el dedo índice de su papá, y la mano sale de entre las rejas. El cuadro se llama Vámonos a casa, papá, de la serie de los sueños de Dalia. Va a estar muy padre esta exposición. Estamos buscando espacios, estamos involucrando autoridades, tanto penitenciarias, civiles y de la prensa, youtubers, y pues gente que tenga esa curiosidad, ¿no? De ahora sí que, pues de ver qué hacen los internos, cómo trazan en un lienzo la libertad. Quiero invitarlos a que empiecen a ver mis redes sociales. Al principio yo les hablé de una pintura que se llamaba Quimera de Libertad. Quimera de Libertad es donde cuando Beto se suicida y deja un mensaje, ¿no? Se suicida porque le denegaron su salida por un amparo federal que tenía interpuesto. Después de que pasó esa situación con Beto, yo empecé a buscar una forma de manejar el estrés. Y en prisión, debido a una petición que le hice yo al director, empezaron a implementar charlas de psicología, incluyendo ejercicios de respiración para relajarte, para manejar el estrés. Entonces, esta pintura está en mis redes sociales. Entonces, los quiero invitar para que en mis redes sociales tengo una cuenta de Arts Fer Casillas Puente. Arts Fer Casillas Puente. Ahí pueden encontrar mis obras de arte. Y tengo otra cuenta que se llama Fer Terapias con Imanes. Repito, Fer Terapias con Imanes. Cualquier información que quieras que te amplíe, pues contáctame, ahí estoy ahí a público, puedes mandarme un mensaje. Igual, si te interesa alguna de las obras de arte, ya te mencioné entre pláticas que ya tengo un currículum pues bastante generoso, puesto que fueron muchas exposiciones individuales, colectivas. Gané varios concursos también estando dentro. Uno de los concursos que gané en 2 ocasiones fue el David Alfaro Siqueiros, que es se promueve mucho en prisiones este concurso. Yo lo gané en 2 ocasiones. Allí sí dan premios económicos. Entonces mi currículum pues da fe de que te voy a hacer un buen trabajo, una obra de arte si me das esa confianza de pintarte, de pintar a la abuelita, a la mamá, de pintarte en tu boda o cualquier tipo de obra que quieras, pues estoy a tus órdenes. Y en la otra cuenta, pues también estoy a tus órdenes para que tomes la terapia. Contáctame, búscame allí. No solamente te puedo dar más información, puedes tomar la terapia con toda confianza. Mando un abrazo a todos los que están viendo este video, a compañeros de la escuela, de la facultad. Estoy hablando de la facultad. Y sobre todo les voy a seguir haciendo la cordial invitación para que vean este proyecto de
La readaptación social sí existe.